Mi nombre es Claudio. Soy de Michoacán, México, y les contaré la triste experiencia que me tocó vivir con mi madre. En mi familia somos devotos a la Santa Muerte. Le hemos rendido tributo desde que tengo uso de razón. Le pedimos protección. Jamás la hemos utilizado para hacerle daño a alguien más, como algunos pueden llegar a pensar. Para nosotros, la Santa Muerte es como otro integrante de la familia. Le dejamos ofrendas cada cierto tiempo, entre botellas de tequila, habanos, dulces o algún perfume. Siempre hemos gozado de su bendición porque nos ha protegido en los momentos más difíciles. A pesar de esto, no por ser devotos de la Santa Muerte, significa que vivimos nuestras vidas sin preocupaciones. Ella nos cuida, pero no vive por nosotros, y es como si fuera una madre o un padre más. Nos cuida, vigila y guía, pero no toma decisiones por nosotros, no come por nosotros. Aquí es donde entra mi hermano Hernán, quien siempre fue alguien despreocupado que no mide las consecuencias. Le gusta vivir el día sin preocupaciones. Si no sabe qué hacer con su vida, él es feliz, y a veces envidio esa felicidad que tiene en todo momento. Pero siempre nos hemos preocupado por él, a pesar de que sea un adulto. Es lo que hace uno cuando ama a alguien de la familia. El 19 de febrero del 2015, nos juntamos para hacer una cena familiar y notamos que Hernán no llegaba a la casa. Mi madre tenía cierto instinto para los problemas. Cuando ella se ponía nerviosa era por algo. Era como si lo olfateara en el aire. Comenzó a dar vueltas casi temiendo por mi hermano, que no daba señal alguna. Tratamos de tranquilizarla asumiendo que simplemente estuviera con alguien y hubiese dejado olvidado su teléfono como era de costumbre. Pero no. Una llamada de teléfono sentenció la noticia. Hernán estaba en el hospital, con un pie del otro lado. Sufrió un grave accidente en su motocicleta y estaba en coma. Acudimos al hospital en cuanto antes, y fue cuando nos encontramos con su mejor amigo, quien presenció ese accidente. Según cuenta su amigo, Hernán arrancó la motocicleta con el casco colgado en el brazo, en lugar de llevarlo en la cabeza. Un carro le pasó y le mandó volar varios metros adelante. La motocicleta quedó casi partida por la mitad por la fuerza del impacto. Por lo que cuenta su mejor amigo, lo vio flotar en el aire con una pierna dislocada, así que imaginó que ese carro iba demasiado rápido y le dio buen golpazo. Cayó inconsciente manchado de rojo en la calle y no despertó hasta entonces. Los médicos hacían todo lo posible por reanimarlo, pero el estado era tan grave que si no lo lograban despertar en menos de 24 horas, pasaría al otro lado. La familia estaba destrozada. Alguien tan joven como Hernán, a sus 22 años pasando por allí, nos devastó a todos. Incluso temimos que en el mejor de los casos quedara con alguna condición que desmejorara su calidad de vida, porque de verdad estaba seriamente herido. Una de sus rodillas se había doblado hacia el otro lado, tenía un pulmón colapsado, hematomas por todo su cuerpo y varios huesos rotos. Recuerdo que mi padre no paraba de repetir:
que le venía advirtiendo a Hernán que un día se iba a matar en esa motocicleta. Y dicho y hecho, pasó el accidente. Algunas horas después, estábamos en casa y en familia rezábamos a la Santa Muerte, rogando por el bienestar de Hernán. Lo que más me descolocó fue la ausencia de mi madre. Ella no se acercó con nosotros al altar para rezarle. No me atreví a cuestionarla por lo delicado de la situación, pero justamente mi madre era la última persona que no le rezaría. Con mi familia nos quedamos en la sala sufriendo una eterna espera. Los segundos se sentían como minutos, mientras esperábamos la noticia fuera buena o mala. Nadie decía ni una sola palabra. Estábamos los hermanos reunidos, el sobrino hijo de mi hermana mayor, los tíos y algunos amigos íntimos de Hernán. Su pareja guardaba en el hospital mientras estaba en plena comunicación con nosotros. ¿Qué hiciste? Escuché gritar desde la cocina a mi padre desesperado. Lo primero que se me pasó por la mente fue que mi madre cometiese alguna locura. Cuando llegamos a la cocina, encontré a mi padre sujetándose de la cabeza. Parecía sufrir por la gran impotencia. Mi madre estaba sentada con una expresión derrotada y la mirada perdida. Mi padre parecía un león de la ira, pero escondía cierto sollozo. Él le reclamaba a mi madre una y otra vez que qué había hecho. Permanecimos expectantes aguardando alguna explicación, pero la situación se veía tan tensa que nadie se atrevió a preguntar. Noté una vela blanca prendida en la cocina, y eso fue suficiente para entender que mi madre tomó alguna medida desesperada. Me acerqué a ella con delicadeza y mi padre salió de la cocina sin dar alguna explicación. Pateó algunos de los cables de la sala y arrojó una silla. Temíamos de qué fue lo que hizo mi madre, y al preguntarle ni siquiera contestaba con palabras. Solo realizaba gestos al encogerse de hombros, como si nada le importara. Algunos minutos después, tras el silencio de mi madre, enfrenté a mi padre para que me dijera lo que sucedió. Él estaba en su cuarto sentado en los pies de la cama, mientras escondía su rostro en sus manos. Fue cuando me dijo: «Tu madre prendió una vela y le pidió a la Santa Muerte que se la llevara a ella en cambio de Hernán», dijo mi padre. Me recorrió una sensación tan horrible que me es difícil de explicar. Fue una mezcla de sentimientos que chocaban entre sí. Ojalá y entendieran lo difícil que es para mí relatar esto. No sabía si estar preocupado por Hernán o enojado con él. En sí, estaba muy molesto con él, pero no me sentía con el derecho de reprochárselo. Pero mi padre estaba en que lo rechazaría como hijo. A uno se le hace difícil escoger entre un familiar a otro, pero existen órdenes de jerarquía. Cualquiera entregaría su vida por un descendiente y es entendible. Mi madre entró en la habitación, pidió que la dejáramos descansar, que quería dormir. Traté de hablar con ella, pero ésta se negó. Insistió en que la dejáramos sola, que no era el momento. Caminó tan desganada hacia la cama, nos echó y exigió que la dejáramos sola. Salí con mi padre de la habitación y estaba hecho una fiera. «Si algo le pasa a tu madre,
No pienso perdonar a Hernán, dijo mi padre. No supe si molestarme con mi padre o no, porque en parte tenía razón. Mi padre se inclinaba por el bienestar de mi madre, fiel a ella y resentido por la negligencia de Hernán. Por mi parte, solo quería que todo saliera bien. La llamada de mi cuñada nos dio alivio. Hernán despertó del coma, mucho más lúcido de lo que los doctores esperaban. Mi padre no quiso ir al hospital para quedarse con mi madre. Fue muy entendible, y al llegar, no se nos permitió entrar a verlo, pero mi cuñada sí logró estar con él unos minutos. Dijo que a pesar de estar irreconocible se veía con mucha energía y que tenían fe en su pronta recuperación. Mi teléfono sonó y era una llamada de mi padre. Uno de mis hermanos insistió en que contestara, pero ya podía imaginar la razón de la llamada. Mi padre pidió que regresáramos a casa. Mi mamá había muerto. Di la noticia a todos. Regresamos a casa siendo conscientes de que mi madre realizó ese sacrificio. Ella estaba en la cama y simplemente dejó de respirar. Oficialmente le declararon muerte súbita. Fue una situación muy ambigua y hubo opiniones muy divididas. Hernán pasó por un proceso de recuperación muy rápido, casi sin secuelas del accidente. Ni siquiera cojeaba, caminaba con normalidad, aunque en ocasiones se quejaba de dolor en la rodilla, en especial en los días de lluvia. Le contamos a Hernán lo sucedido con mi madre, y si bien se sintió muy arrepentido, mi padre no le volvió a dirigir la palabra. Desde entonces, estuve apoyando a ambos, pero sin meterme en esa disputa. No le he reprochado nada a Hernán, aunque cada vez que lo veo no puedo dejar de pensar que él es el responsable de lo que le pasó a nuestra madre. Sé que puede sonar duro, pero es como dice mi padre. Siempre se les ha dicho que anden con cuidado, que sea prudente, que use más la cabeza. Aquella fue una situación que pudo evitarse. De todas maneras, no había más que hacer que seguir adelante. Mi madre ofreció su vida a la Santa Muerte. Historia de terror escrita por Pablo Rojas, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las Voces de lo Desconocido. Te desea buenas noches.